está pendiente, eso es lo que le falta. Bien, por acá entonces, buenas tardes, bienvenidas a todos y todas ya formalmente. Mencionábamos ayer oficialmente y para quienes vean la grabación, que es necesario, si no lo ha hecho, que responda a la encuesta de satisfacción del módulo 1 para que se le pueda mostrar en su usuario la información y todo el acceso al módulo 2. Por acá, pues también damos bienvenida, además de todos los participantes, también bueno, la profesora Marisol Valdivieso, que es la directora del programa que nos va a acompañar un rato por acá, al profe Fernando Mesa, que bueno, es el director del CEFIC, pero también es un profe en este módulo, junto a la profesora Claudia Huayquián Villeque, y por supuesto Geraldine, que nos va a estar acompañando. Eh, por acá hay varias preguntas sobre la dinámica de hoy. Va a ser más interactiva, más de conversar, presentar y conversar sobre las reflexiones. Por ahí nos preguntaba Marcela si tendremos actividad grupal. Eh, Esperemos que se mejore pronto el bebé, pero sí creo que no vamos a tener este tipo de actividades. Por aquí Geraldine les recuerda que por favor a quienes no han actualizado su nombre, deben actualizarlo porque, bueno, ya hemos publicado asistencias y hay algunas clases en las que sencillamente tenemos personas sin identidad y estas quedan inasistentes. Entonces, por favor, tómense el minuto de actualizar su nombre. Por ahí teníamos un HP, teníamos unos puntitos y si las personas quedan inasistentes, no va a tener opción de corregirlo. Si tiene algún problema, por favor, mándele un mensaje directo a Geraldine o a mi persona para ayudarles a restablecerlo. La asistencia Xiomara está subida en plataforma e-learning debajo de la grabación de las clases. Nos falta la última clase, solamente la de la semana pasada. Todas las demás están allí. Está la grabación y debajo el archivo de la asistencia. Si pueden verificar y cualquier cosa, cualquier inquietud, le escriben a su tutor. Bueno, estas son informaciones generales que igual después de las 8:30 podemos ir atendiendo, pero queríamos aprovechar de mencionarlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a este segundo módulo del diplomado. Bueno, es el tercero, pero nominalmente es el módulo 2, que es el de normas internacionales y nacionales, modelos y visiones de la discapacidad, en el cual vamos a tener un equipo docente que está constituido por la profesora Claudia Huayquián Pilleque, quien, bueno, algunos seguramente ya vieron, bastantes han visto el video de bienvenida según el reporte que nos dan. La profe es psicopedagoga, es un doctor, magíster en psicología, tiene un diplomado en filosofía y estética de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y un diplomado en pensamiento crítico tiene un doctorado en ciencias de la educación. La profe actualmente es directora del Centro de Evaluación y Estimulación Temprana Universitario, CETU, de la Universidad Católica de Temuco, desde el cual está desde el año 2018. Es investigadora y especialista en la didáctica de métodos cualitativos. Es investigadora del Centro de Investigaciones Avanzadas de Neuroeducación, eh, también que forma parte de la Universidad de la Frontera y ha sido co-investigadora del proyecto Mujeres de la Ciencia financiado eh, por la misma institución. La profesora también bueno, tiene una vasta experiencia profesional y clínica en diagnósticos de intervención de personas con la condición del espectro autista. También sus áreas de investigación son en intersubjetividad, mujer indígena de América Latina y el Caribe, condición del espectro autista en todas sus etapas, estrategias de conocimiento de sí mismo y regulación socioemocional, y pues ha tenido desde el año 2025 la codirección del proyecto Diversamente, que refiere a inclusión educativa de niños y niñas neurodivergentes del Liceo Atenea de Cunco de vinculación con el medio. Tiene una vasta experiencia como docente, es docente de planta de nuestra casa de estudios y pues también es docente en este momento de nuestro módulo 2, que es el de normas internacionales. Asimismo, vamos a contar con el profe Fernando Mesa Tepa,
quien es biólogo de formación inicial en gestión de recursos naturales, egresado de la Universidad Católica de Temuco y es magíster en desarrollo humano local y regional de la Universidad de la Frontera. Ha hecho el diplomado en políticas de género desde el territorio y el diplomado en políticas públicas en gestión y probidad. Y se ha desempeñado como jefe de gestión del voluntariado y red en el Instituto Teletón de Temuco entre el año 2010 y 2015. Luego se suma a la Universidad Católica de Temuco, desde el cual en este momento es el director del Centro de Fortalecimiento Integral de Capacidades Locales, uno de los 4 centros de incidencia pública de la universidad pues en la instancia que ampara este diplomado en colaboración con la SUBDERE. Sus líneas de acción son desarrollo territorial, desarrollo organizacional y gestión de redes. Además, cuenta con experiencia en trabajos de turismo accesible en áreas silvestres e interpretación del patrimonio ambiental. Entonces, bueno, este equipo docente que tiene dos miradas bastante diversas, desde esa óptica, pues nos van a estar acompañando durante estas 3 semanas. Han preparado una serie de recursos y de actividades bien interesantes y sobre todo esperan poder compartir con ustedes que ya les hemos contado que son un grupo participativo con mucha experiencia y bien diverso. Así que bueno, desde ya, bienvenido a los profes y desearles que tengan una estupenda jornada al día de hoy, una bonita experiencia con este grupo. Muchas gracias, Wendy. Tienen la palabra Claudia y Fernanda y ustedes. ¿Comenzamos? ¿Sí? Sí, sí. Mari Claudia, Mari Compuchen, no, si me Fernando. das un minuto, bueno, queremos agradecerles a todos y todas por este espacio de encuentro. Lo que hemos trabajado con Claudia en este módulo es un espacio en el cual nosotros vamos a co-construir conocimiento, es un espacio en el cual nosotros vamos a hablar de normativa, que tiene una componente muy dura, ¿ah? En términos de los cuerpos de ley, de los distintos artículos, tiene también una componente de interpretación que lo vamos a atencionar. Y lo que nosotros queremos hacer es un llamado también a la participación, invitarlos a que podamos conversar sobre aquellos factores que favorecen o que dificultan la implementación de las leyes a nivel territorial, de lo que nosotros denominamos como la territorialización de los cuerpos legales. Así que en estas 3 semanas vamos a estar en compañía. Esta clase particularmente es una clase que va a liderar Claudia. La siguiente clase van a estar principalmente conmigo. Y la tercera clase les vamos a tener una invitada de primer nivel para que podamos también ahí discutir y se los vamos a contar en la próxima semana para no enviarles un spoiler. Pero vamos a tener ahí una tercera sesión bien entretenida y creada con mucho cariño también para ustedes. Así que, Claudia, bienvenida al diplomado. Yo he dictado este módulo las 2 oportunidades anteriores y vamos en este módulo en, en- en- en consorcio, consorcio de 3 profesionales, Claudia, Claudia y quien habla ya, ustedes conocen cuáles son nuestras líneas de acción. Eh, y la tercera semana vamos a contar con una abogada que también tiene una vasta experiencia en estos temas. Así que esperamos que sea un buen módulo y estamos a su servicio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, agradecerte, Fernando, esta invitación de compartir esta ruta. Mari Mari Compuchen, un saludo a todas, a todas. Estoy muy contenta porque, bueno, mi papá, él fue un empleado municipal, así que yo me siento muy contenta de la municipalidad de Frutillar, de la municipalidad de Río Negro, así que mi corazón igual se siente con harto compromiso de poder responder a todo lo que ustedes quieran reflexionar, como dijo Fernando, y de ir construyendo juntos, ¿ya? Eh, Vamos a mostrar una presentación, pero no todavía. Quiero un poquito verlos, quiero que me escriban ahí sus nombres, hola, de dónde, así,
solo que ahí aparezcan sus nombres y me digan de qué municipalidad son y que esté anotado para que yo vea que están con energía y que están atentos y atentas. Bueno, este módulo nos va a desafiar porque todo lo que tiene relación con las declaraciones, con los derechos humanos, el derecho de las personas, bien, ahí van apareciendo, saludando de Puerto Montt, de Atacama, de Salamanca, muy bien, de Kenchi, wow, de la isla, wow, de Putaendo, de la municipalidad de Quinchao, de Pucón, en fin, ahí nos están saludando, así que me da mucha alegría. Bueno, como les decía, eh, pensemos en qué una pregunta quiero hacer y ahí ustedes pueden ir escribiendo en el chat. ¿Cuáles son los hechos y qué características tienen los hechos que permiten que surjan todas las declaraciones, los tratados, las políticas, las leyes que piensan en los derechos humanos? ¿Qué es lo que provocó, coloquen en una palabra, en una frase, qué es lo que provocó que surjan estos derechos? Escriban ahí, ¿qué sucedió y qué permite que a lo largo, ahí escriben injusticias, dar respuesta a demandas, necesidades, desigualdad, discriminación, vulnerabilidad, discriminación, muy bien, sí, visibilización de las necesidades. Las personas empezaron a adquirir herramientas, descontento, participación, bien, injusticia, wow, bien, ahí se dan cuenta de desamparo, querer ser un aporte para la sociedad, vulnerabilidad. Bueno, calidad de vida, rehabilitación, necesidad de la autonomía. Por lo que veo, me doy cuenta que ya estuvieron estudiando, ya estuvieron leyendo, em, sí, deberes humanitarios, omisión de los derechos, ruptura, desolación. Bien. Este tema, para hablarlo, un desafío que ustedes tienen que tener, todas las personas que hemos decidido trabajar con personas, siempre tenemos que tener una visión y una propuesta antropológica, una propuesta de lo que significa qué es ser persona, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de persona que tenemos? Y teniendo ese concepto de persona, nosotros vamos a tener conciencia de, de los principios universales que ustedes los fueron nombrando ahí, la igualdad, la fraternidad, la justicia, que diría Adela Cortina que son principios universales y que son principios que son una obligación, la vida, y que si uno se coloca a revisar en la historia, si nos colocamos en las épocas, una, un hecho importante fue, por supuesto, la Primera Guerra Mundial. Y desde todo lo que hizo cuestionar a las personas la humana, la existencia humana, la vida. Tantas personas que pasaron a llevar sus derechos, muchas muertes, em, apareció la eutanasia, imaginándose que podría existir un tipo de persona donde nos recordamos también, ¿cierto?, la teoría de Darwin que nos habla de que clasifica a las personas. Ahí Ivania habla de los heridos de la guerra,
de cuántas personas, ¿cierto?, mutiladas. Bueno, estos hechos universales eh, hacen que surjan los derechos de las personas y también nos hace tener una postura como ser humano, ¿ya? Y que algunos me imagino yo que se pueden movilizar desde el existencialismo, como uno nace para morir, y otros del esencialismo, que las personas nacen para trascender, ¿ya? Bueno, cada uno de ustedes tiene el concepto de persona y a medida que vamos ahí, Wendy me ayuda con la presentación, vamos a ir mirando algunos aspectos. ¿Qué les pido? Que cuando tengan alguna pregunta pueden ir escribiendo ahí en el chat para que esto pueda ser recíproco, ¿ya? Y podamos ir dialogando. Bueno, este módulo lo comparto con Fernando y vamos a hacer como una revisión cronológica con respecto a de qué manera en diferentes, ¿cierto?, décadas van apareciendo paradigmas. Cuando decimos paradigmas, hablamos de verdades consensuadas por comunidades científicas y que nos van mostrando el concepto de discapacidad, que ustedes también tienen que ir construyendo su concepto de discapacidad. Acá nosotros empezamos como en la década del 70, porque si nos revisamos más atrás, nos vamos con el contexto de las guerras mundiales, no había un concepto de valoración con respecto a la discapacidad. También siempre tomo los contextos de Primera y Segunda Guerra Mundial, porque ahí también aparecieron los instrumentos estandarizados. Binet hizo un instrumento para evaluar las capacidades, especialmente de los soldados, de las personas que iban a defender los países. Entonces se creó un instrumento donde ahí ya aparecieron conceptos de anormalidad y normalidad, ¿ya? Entonces, eh, después de las dos guerras mundiales ocurren, ¿cierto?, los derechos humanos que en 1948 nos recuerdan especialmente el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la justicia, valores que ustedes también mencionaron ahí en el chat. Si nos vamos a la década del 70, empezó una racionalidad como más instrumental, como proponiendo planes, acciones, que de cierta manera eran como más reglas y orientaciones con respecto a la discapacidad, pero mirando al sujeto. Cuando yo digo sujeto, estoy hablando una persona sustentada en valores, pero mirándolo más al sujeto como un objeto y como alguien que no aportaba a la sociedad realmente, sino que era como muy dependiente y había un modelo que miraba más desde la segregación, desde la mirada centrada en que esa persona que tenía una discapacidad no podía ser una persona autónoma, ni tampoco estaba el concepto de autodeterminación. Recuerden, ¿cierto?, que Mary Warno en 1978 propuso todos los conceptos que hablan de las necesidades educativas especiales y eso habló de que las personas tienen una necesidad sensorial, una necesidad a nivel de pensamiento, cognitiva, del mundo simbólico,
Y eso también lo fue haciendo de que se vayan proponiendo estrategias y formas para poder acompañar a esta persona, pero siempre desde la mirada como rehabilitadora y como también una mirada eh, más centrada en lo clínico, en la patología. Todo esto nosotros tenemos que pensar que actualmente, que estamos, imagínense, estamos ya en el siglo XXI, todavía existen conceptos que los estamos utilizando desde ese tiempo. Todavía se habla hay el lenguaje el que ustedes tienen que desafiarse y tienen que eh, ir cambiando porque el lenguaje construye realidad, es que no tenemos que centrarnos desde el déficit, sino que tenemos que, no hay que hablar de patologías, alteraciones, retardo, retraso, mucho lenguaje en lo clínico, como en una enfermedad, ¿ya? Y por eso, a medida que se fue evolucionando, fue avanzando, ya en los 80, ¿cierto? Y primero en el 78, que apareció las necesidades educativas, ¿cierto? Después ya en los 80, la declaración de Senio del Mundial de las Personas con Discapacidad, donde ya el concepto de persona marca la diferencia, porque una persona tiene que desarrollarse en una sociedad integralmente y ya en la década del 2000 está la instauración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, ahí como les mencionaba, ¿cierto? Mirando desde la década del 70 a 1981, nos vamos dando cuenta que hay lenguaje de retardado, de los derechos de los impedidos, sordos ciegos, conceptos que eran muy de la patología y que dejaban a la persona con discapacidad muy vulnerable, muy dependiente y muy centrado en que la responsabilidad de la discapacidad era de la misma persona. Siguiente. Este modelo y paradigma, ¿cierto?, de la discapacidad, de la rehabilitación, buscaba como la prevención, porque el, el nacer con una discapacidad había que evitar que las personas tengan una discapacidad, ya sea como en el cuidado del embarazo, como los análisis genéticos. Entonces, este modelo rehabilitador hace mirar a la persona muy dependiente y con pocas proyecciones con respecto a su evolución, ya su desempeño en la sociedad y su protagonismo, ¿ya? Después, y por supuesto, había una limitación en su presencia, en su participación. Siguiente. Bueno, muchos programas de acción mundial fueron dando cuenta de que la persona que tenía discapacidad no era la responsable de su discapacidad, sino de que el mismo contexto, el mismo espacio, en los mismos escenarios sociales, culturales, eran los que colocaban las barreras, colocaban los obstáculos para que las personas se incorporen de una manera global y que estén incluidas, porque en realidad si, porque integradas solamente es cuando la persona está físicamente en el contexto social, pero si está incluida significa que todos los demás aceptan la diferencia, aceptan su modo de estar y de ser en el mundo. Siguiente. Bueno, existen muchas reuniones, declaraciones que buscan, ¿cierto?, aportar a que
se elimine la discriminación contra las personas con discapacidad, y una de esas reuniones fueron de expertos, fue la reunión de expertos de Estocolmo de 1987. Ahí lo que más se buscó fue en la Asamblea General de que se elimine la discriminación contra las personas. ¿Cuáles fueron los beneficios después de esa reunión de expertos? Fue que se valorara, que tuvieran acceso a empleo, que se incorporaran artefactos que le puedan ayudar, incorporar herramientas, empezar a colocar algunas orientaciones, también preocuparse de las distintas etapas de desarrollo para que se aborde a la persona con discapacidad en en los distintos escenarios sociales. Siguiente. Bueno, todas estas normas, siempre también recordar que todas las normas, las declaraciones políticas que surgen, tienen que ver con que se pasa a llevar la dignidad humana. Entonces, ¿cuál es la forma de recordar a las personas su responsabilidad ética? Porque eso es lo que también tenemos que recordar, es que nosotros como personas, no solo porque existan normas, leyes, decretos, nosotros vamos a tener un buen trato hacia las personas con discapacidad, sino que es una responsabilidad ética. O sí, primero, nosotros tenemos que tener en cuenta que la discapacidad es después de ser persona. ¿Ya? Un autor que es Max Scheler, de la década del 60, habla de que la persona, el valor más alto de una persona es ser persona. Entonces, si nosotros vemos todas estas declaraciones surgen para recordar que no se nos puede olvidar que son personas. Y cuando decimos son personas que sienten, que piensan, que imaginan, que aman. Y quiero aprovechar de contarles que, bueno, uno de mis mundos tiene que ver con la investigación cualitativa. Y hace unos años hice una investigación con unos profesores que ellos querían saber de qué manera, en realidad querían saber si los jóvenes con discapacidad amaban. Esa era su pregunta de investigación, cómo amaban, y, y había que preguntarles, y ahí mismo cuando se hizo ese cuestionario de las preguntas, nos dimos cuenta que a veces cuando uno piensa en una persona con discapacidad, especialmente una persona que tiene una discapacidad cognitiva, como que no los ve como adultos, ¿ya? Entonces, eh, yo quiero y que ustedes imaginen en este momento y escriban ahí en el chat, ¿qué preguntas ustedes le hubieran hecho a los jóvenes que tienen una discapacidad cognitiva para saber cómo aman? ¿Qué preguntas hubieran hecho? A ver, escriban ahí. ¿Qué preguntas hubieran hecho para saber cómo aman jóvenes con discapacidad intelectual que están en una escuela? Para ti, ¿qué es el amor? Bien, Tamara. ¿Qué sientes corporalmente, Roberto? Bien. ¿Cómo imaginas amar? ¿Te pones nervioso? ¿A qué le temes? ¿Qué es el miedo y la soledad? ¿Te gustan los abrazos? ¿Qué sientes cuando ves? ¿Sientes que te aman? ¿Por qué crees que estás enamorado? ¿Cómo expresa el amor? ¿Te gusta el contacto físico? Bien, Fernanda.
Y así. Primero, ¿qué entiendes? ¿Qué sientes? ¿Te sientes querido? ¿Cuál es la importancia? Hoy debería haberme contactado con ustedes porque aparecieron tantas preguntas. Para la pregunta también es para nosotros. Así, así aprovecho yo de preguntarme. ¿Sabes lo que es el amor? A ver, Nicole, ¿qué es el amor? Nicole, escríbeme, ¿qué es el amor para ti? Y la pregunta que yo les haría a todos, ¿qué aman cuando aman? Ahí David está preguntando, ¿cómo expresas el afecto? Ya, contéstenme, ¿qué aman cuando aman? Lo recíproco, la paz, la felicidad, que todo es, amamos lo que se transmite a la otra persona, lo natural que me siento con las personas que amo, la tranquilidad, la admiración, que me valoren, amo a mi familia, la empatía, abrazar, la manera en que se hace sentir al estar con esa persona. Qué lindo, qué bien, gracias por compartir. Amo como me siento con esa persona, sentirme seguro. La persona en su totalidad, sensaciones, que puedo expresarme de forma natural. Yo amo mi entrega a la mar. Bueno, complicidad, sí. Ahí, ojalá que todo esto grabado para yo después leer todos esos relatos. Muchas gracias. Aceptarlos, crecer. Bueno, en esa entrevista, lo que el vínculo, la seguridad, la confianza, bueno, todo eso maravilloso que dijeron, es importante que lo vivan, que lo disfruten. Y bueno, los jóvenes, eh, al final, yo a los profesores con los que ellos querían investigar, le pregunté ya, pero ¿qué quieren saber realmente? Queremos saber por qué, si es que quieren tener relaciones sexuales, si eso es valioso para ellos. Pero bueno, en la investigación no le pudimos colocar las relaciones sexuales, así que, porque si no nadie nos iba a dejar entrevistar en las escuelas especiales. Así que la investigación se habló de cómo es la afectividad de los jóvenes. Y algo muy hermoso que apareció es que ellas tienen relaciones sexuales y expresan su amor a través de la amistad. No puede no existir la amistad, tienen que crearse vínculos de confianza, de alegría, de jugar, de caminar por la naturaleza, de compartir, de reírse juntos. eh, y después de todas esas vivencias, sí pueden hacer el amor o tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces, ahí uno ve de que una persona con discapacidad tiene y vive y quiere vivir todo lo que quiere vivir una persona que no tiene discapacidad. Y bueno, estas convenciones ayudan a eliminar la discriminación, también el tema de género, eh, los niños, la infancia, el valor a ser niño, porque cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos a la discriminación contra la mujer, uno piensa, ¿cierto?, que deberían ganar el mismo sueldo. Ahí Diego tiene una pregunta, parece, o quiere hacer un comentario, contarnos de su enamorada, enamorado. ¿No escucho? ¿Se escucha? Se escucha bien, Claudia. Al parecer, Diego bajó la mano. Ah, ya. Bien. Eh, si hablamos de la mujer contra
que todas formas, una convención que elimine todas las formas de discriminación contra la mujer, está hablando de que tengan igualdad de los derechos, igualdad de los derechos, derechos que a recibir el mismo sueldo, el mismo trato. Entonces, cuando uno habla de esto, no es solamente para que lo mecanicemos y lo revisemos como si fueran solamente documentos, sino que esto que estamos hablando hoy, nosotros también veamos cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Les cuento que todavía, por ejemplo, en contexto en la universidad, a veces, si uno hace clases con un profesor varón, los estudiantes eh, participan mucho más cuando hay un profesor varón. Cuando, por ejemplo, de repente en reuniones o en contextos de reuniones, si los hombres dan algún comentario, tienen mucho más apoyo que las mujeres. Todavía sigue sucediendo esto. Bueno, yo lo que les voy a ir diciendo tiene que ver con que está a la base de la evidencia científica, de estudios que se han realizado. Entonces, por supuesto que se ha ido avanzando. También lo vemos con la mujer, por ejemplo, en tema de la parentalidad compartida. Eh, Hay muchos cambios donde, por supuesto, yo creo que podemos ir diciendo que hemos ido evolucionando, pero nos quedan también muchos desafíos. Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, lo que más se resalta ahí es que los niños tienen derecho a jugar y que el juego es la máxima ocupación de un niño. O sea, un niño, ¿qué no debería estar haciendo? Un niño lo que no debería estar haciendo es estar mirando un celular, ¿cierto? Sino que debería estar corriendo, debería andar en bicicleta, y si no, si tiene una condición de discapacidad, imaginemos que está en una silla de ruedas, ese niño no podría estar todo el día en esa silla de ruedas. Él tiene derecho a estar, a que lo coloquen en una colchoneta, a que pueda sentarse en el pasto, a que pueda estar en la arena, a que tenga la mayor cantidad de posibilidades. Y bueno, todos los pactos internacionales sobre los derechos civiles y políticos habla de que la persona con discapacidad tiene que tener derecho a ser ciudadano, tiene que tener derecho a voto, tiene que tener derecho a una opinión y que tenemos que respetar sus etapas de desarrollo y que no solamente los tenemos que ver como niños, sino que también tienen adolescencia, tienen juventud, son adultos y en nuestro trato desde el lenguaje, desde el decir su nombre, desde no etiquetarlo. Bueno, las cartas de los derechos humanos, las declaraciones universales de los derechos humanos, que nos recuerdan cada día eh, el luchar, ¿cierto? Como ustedes dijeron ahí en el chat en algún momento, por la dignidad y por la justicia social y cultural, que el acceso a la cultura, el acceso a la recreación, el acceso al turismo, eh, son las posibilidades para todos y para todas las personas. Bueno, existen muchos anuarios nacionales, ¿cierto?, que nos van guiando y nos van orientando para ir viendo de qué manera, qué espacio de todos los derechos que ayudan y permiten a que una persona logre la máxima plenitud, ¿ya? Eh, Tiene que ver con las áreas y con la inversión, ¿cierto?, de fondos para poder aportar a este desarrollo, especialmente de políticas para que las personas puedan desarrollarse integralmente. Bueno, puedo irle mencionando mucha creación de comités, ¿cierto?
que están encargados de los tratados internacionales y que no solamente empiezan los países a preocuparse de manera individual o solo mirando su realidad social, política, cultural, con respecto a la discapacidad. Como por ejemplo puedo mencionar la Declaración de Salamanca en España, eh, que, que mira más la realidad, ¿cierto?, de España y por supuesto, y desde ahí ya se empiezan a proponer comités internacionales donde otros países van colaborando con su concepción de discapacidad, sobre los derechos que deben tener las personas y cuáles son los más esenciales. Entonces yo les pregunto, si ustedes tienen en su trabajo y llega una persona, vamos a pensar en una persona que tiene una discapacidad cognitiva, y tomamos estos derechos, ¿qué es lo que ustedes se deberían preocupar a la base de un modelo social, un modelo que incluye, un modelo que respeta a la otra persona? Si llega un compañero o una compañera con una discapacidad cognitiva, ustedes lo reciben, les toca recibirlos. Hoy día llega, imaginemos que es de mañana y llega a trabajar con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes se preocuparían para valorarlo a él en su dignidad? Digan, escriban ahí en el chat ejemplos: comunicación adecuada, tratarlo como un par, el espacio del trabajo, responderle a todas sus dudas, adaptaciones necesarias, que todo esté, recibirlo, presentarnos, mostrarle su lugar de trabajo, acompañarlo, darle la bienvenida, no hacerlo sentir que tiene una discapacidad, considerar sus necesidades, facilitar sus espacios y comunicaciones, generar instancias de conocernos. Lenguaje inclusivo, ya a ver, lenguaje inclusivo, alguna frase: trato igualitario, responder a sus necesidades. A ver, díganme algunas frases inclusivas. Escriban ahí unas frases inclusivas. Una inducción, procesos sociales, simplificación de las palabras, que se sienta cómodo, comunicación clara, sencilla, ser amable, muy bien. Uso de pictogramas, lenguaje técnico, muy bien. La presentación a los compañeros de la empresa, primero conocerlo, adaptarnos a él o a ella, claro. Bien, bueno. Yo creo que todo lo que ustedes dijeron me alegra mucho, porque lo que ustedes escribieron ahí, yo creo que no es difícil hacer. Yo creo que lo que más ustedes demostraron en lo que escribieron fue que tienen que tener una actitud de empatía. Y cuando uno dice empatía, significa que uno tiene que comprender a la otra persona. Y cuando hablamos de comprensión, significa que yo tengo que llegar a sentir lo que siente el otro. Entonces me tengo que colocar en el lugar del otro. O sea, si hay algo, si hay una característica que todas las personas deberíamos tener, es la empatía. Es desarrollar la alteridad, la regla de oro, todo lo que tiene que ver, como dice Marcela ahí, lo actitudinal, los valores. De seguro ustedes por ahí deben existir, estoy segura que escriben un nombre, piensan enseguida apenas yo haga esta pregunta, de que de seguro entre sus compañeros y compañeros en la municipalidad debe haber ese compañero y esa compañera que nacen virtuosas. Son personas buenas, bondadosas, son personas que llegan
y como dice Eduardo Galeano, llenan de luz, son fueguitos, son personas vitaminas. Anoten ahí, a ver, los señores de la luz. Sí. Algún nombre, coloquen un nombre. Valoren a esa persona debe tener un nombre, debe tener un apellido, uno, siempre hay un nombre, Johanna Kunz, ahí, Ademir, ah, Eduardo, dice, esa persona que nace virtuosa, esa persona que Maca, N, ¿quién será? Almendra Medina, resilientes empoderados, Jorge, Zenobia Álvarez, luchadores con futuro. Bueno, yo creo que aquí tengo un tremendo grupo, Alejandra González, personas que valoran las virtudes. Bueno, María Elizabeth, Isi, esas personas, como Isi, como María Elizabeth, yo, como Rubén, esas personas que son virtuosas, que nacen virtuosas, que uno las ve y todo fluye, todo es como que son ordenadas, son buenas, tienen ideas, eh, uno ya con solo su presencia se siente feliz, se siente contento. Bueno, pero hay otras personas, hay otras, bueno, ahí tenemos a Lorena Espinosa, hay otras personas que tenemos que aprender a ser virtuosas, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese ejercicio por todas esas personas que a veces, por ejemplo, no regalan en el día ninguna sonrisa. Así que en este momento tienen 3 segundos para colocar ahí el que pueda prender su cámara y sonríe. Mantiene la sonrisa. 7 segundos ahí con su sonrisa. Una sonrisa. Y palabras. Las palabras. El hola, saludar, mirar a los ojos, contacto visual. El que yo mire a los ojos a la otra persona, y por supuesto, si esta otra persona no ve con los ojos, yo le puedo hablar y decirle, aquí te estoy tocando el hombro, te estoy saludando, ¿cómo estás? Decirle su nombre. Lo que más necesitamos, todos, todas, en algún momento, porque ya después uno va aprendiendo con la vida que no necesita, pero hay ciertas edades, especialmente las personas que, que a veces son más jóvenes, necesitan reconocimiento, necesitan valoración. Bueno, yo hay un autor, ser gentiles, amables, ¿sí? Por eso es tan valioso saludarlos, darle el nombre, darle las gracias, acordarse de los cumpleaños, felicitar a los que les va bien en sus proyectos, eh, sentirse contentos, porque a veces nuestros compañeros, nuestras compañeras de trabajo, eh, hay que inscribirlos entonces, Fernanda, a este curso para que aprendan esas cosas. Bueno, tenemos dos caminos. Dos caminos. Un camino es el camino de lo benevolente. Tenemos que ver la posibilidad de ver el mundo benevolente. Un mundo bueno, un mundo que nos da posibilidades, que no los otros son responsables de lo que me pasa, sino que yo soy responsable de mí y que ver como con esperanza, con que van a haber cambios, con que va a haber transformaciones. Bueno, yo me imagino, porque están haciendo también este diplomado, es que también hay que tener esa actitud. Y está el otro camino de ver todo tragedia, todo terrible, como, como en un libro de un filósofo alemán, Nietzsche,
Él dice, ustedes aquí se van a ubicar en este camino. ¿Cuál espíritu soy el que ustedes tienen? Hay tres espíritus, dice en el libro Así hablaba Zaratustra. El primero es el camello. Ahí ustedes van viendo cuántos camellos están aquí escuchando. El camello es la persona que siempre no tuvo una buena infancia, no le resultaron las cosas porque el jefe no lo consideró, tuvo una historia terrible. Es como que el camello lleva una mochila de terrible. Ahí apareció un camello. Que todo pudo ser, no fue. Lleva esa mochila que no le entregaron cariño cuando niño, no tuvo juguetes, no vivió en una casa como quería, no tuvo vacaciones, todo no fue. Entonces lleva una mochila tan pesada que solo vive eso. Después viene el otro espíritu, que es el espíritu del león o la leona. Dice, yo voy a estudiar, yo voy a viajar, yo voy a decorar mi casa, yo voy a encargarme y preocuparme de mis amistades, yo voy, y solo son promesas, y solo son rugidos. ¡Wow! Pero nada lo cumple, nada lo hace. Gracias, gracias Valentina por los efectos especiales. Y el tercero, que es el que deberíamos ser todos y todas, es el niño o la niña, que tiene una mente ingenua y que tiene mucha valentía y que, bueno, que es capaz de confiar, y por eso los niños son capaces de lanzarse muy fuerte. Sí, camello, una obediencia, el león, la rebeldía y el niño, la creación. Un nuevo comienzo. Sí, muchas gracias. Bueno, sigamos aquí mirando esto de las convenciones y cómo nosotros, a medida que vamos viendo, hacemos esta revisión, vamos acercándolo a nuestra realidad, a nuestra mirada, a que la discapacidad tenemos que mirarla desde un modelo social, desde el modelo comprensivo, desde la empatía, del desarrollo de la alteridad y desde el ser valiente, desde hablar desde yo, desde mí, yo hacerme cargo, no hablar y decir, bueno, nosotros pensamos, nosotros creemos, alguien dijo, no. Yo, Claudia, pienso, yo creo, mi, pro, mi proposición o mi pensamiento es esto. ¿De qué? ¿Dónde yo me baso? ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuáles valores no transo? Siguiente. Bueno, todos estos tratados internacionales, si nosotros los comparamos, hay valores, hay principios universales, ¿ya? El gran principio universal, que es de la protección colectiva, uno de los grandes principios, aparece en una revolución francesa. ¿Cuál será ese principio? Bueno, son tres principios, pero ¿cuál es el que más se destaca? Está escrito también ahí. Principios universales. Nómbrenme tres. Igualdad, libertad y fraternidad. Exactamente. Gracias, Carolina. Ya. Bueno,
haciendo esta comparación, si miramos, por ejemplo, el modelo clásico, el antidiscriminatorio, ¿qué palabra tendríamos que usar si es antidiscriminatorio? ¿Cuál sería la palabra? La pueden escribir en el chat. Si lo decimos en positivo, si lo decimos en inclusivo. En la igualdad. Muy bien. La igualdad. La igualdad de derechos. Y ejemplos que nosotros podemos mover para preocuparnos de que esa igualdad de derechos la compartamos en nuestro trabajo. A mí me gustó que ustedes escribieran tantas características de adaptarse, de saludarlos, de ser cordiales, de mostrarles el trabajo, de hacerles un tour por ahí cuando llegue a trabajar ese compañero con discapacidad. Pero les cuento que a veces yo voy a algunos espacios y hay espacios donde las personas pasan caminando por los pasillos y no se saludan, no se miran. Entonces yo me imagino que ustedes en sus contextos laborales no viven eso. Es decir, ustedes son pro de el respeto a la igualdad de los derechos, saludando, mirándose a los ojos, comunicando, preocupándose de las necesidades de las personas, potenciando, ¿cierto?, de que se respete esa igualdad. Siguiente. Y bueno, la convención, eh, los nuevos énfasis de la convención, que son los principios, ¿cierto?, de un buen trato, que yo tengo de tener mi concepto de persona, de que yo tengo que preocuparme de la otra persona, eh, de no descalificar con mi lenguaje, de no juzgar. No sé si alguien ha escuchado por ahí la palabra fenomenología y la palabra epogé. Bueno, cuando uno tiene desde un paradigma fenomenológico, desde una mirada, desde las esencias, cuando nosotros no vamos a mirar a la persona, cuando estamos hablando aquí del trato, no vamos a mirar a la persona por la ropa que lleva, por los accesorios que lleva, por el auto que estaciona, por el apellido que tiene, sino que nosotros vamos a mirar a la persona porque es persona. Y el trato no va a ser por el rol que tenga. El trato va a ser porque es una persona. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es posible en su trabajo? ¿Se respeta eso? Sí. El trato porque una persona tiene un rol, pero ese rol no lo hace ser superior ni inferior a otra persona. Entonces ustedes en sus espacios, obviamente, el auxiliar, la persona que hace el aseo, no sé, voy a colocar el alcalde, tienen el mismo valor de persona. La único que los hace diferentes, porque podríamos decir que si trabajan en el mismo lugar, son colegas, no siempre se respeta, me dice por ahí Vania, que está de acuerdo, ¿cierto? De ese trato horizontal, el auxiliar, el alcalde o la alcaldesa, son personas. Ninguna vale más ni menos. Lo único que las diferencia son los roles. Los roles. Entonces, cuando yo trato a todas las personas por igual, estoy respondiendo a la convención. Estoy respondiendo a los principios de igualdad, de oportunidades,
eh, me encanta escucharlo, sí. Entonces, yo no necesito aprenderme de memoria todo lo que dice en la convención, pero sí tengo que internalizar, tener conciencia de que eh, todos pueden tener un rol diferente, pero todos tienen el mismo valor, el mismo valor. Entonces, imagínense que existe un lugar que nadie se sepa el nombre del auxiliar, que le digan tío, tía, que a mí me pasó una vez que yo fui a una escuela y le pregunté obviamente cuando entré a la persona que era la portera, que se llamaba Teresa, y después le pregunté a los profesores, ¿cómo se llama la persona cuánto tiempo lleva la persona que trabaja en la puerta? Dije yo sí ya sabía que se llama Teresa. ¿Y cuántos tiempos? Como 15 años. ¿Cómo se llama? La mitad de las personas no sabían el nombre. ¿Cuándo es grave? Ahí hay una pregunta. ¿Cómo actuar cuando una persona no tiene un buen trato? Bueno, si hay una persona que no tiene un buen trato con otra persona y yo estoy ahí de espectador o espectadora, yo ahí tengo que decir que esto no está bien. Nosotros somos ya adultos y nosotros tenemos que eh, detener esa situación. No puedo yo quedarme en silencio y que traten mal a otra persona delante mío. Eso es intransable, insobornable, porque tengo que acordarme cómo quieren que me traten a mí. Yo tengo que tratar a las personas como quiero que me traten a mí. Entonces, delante mío no podrían, o sea, hay algo que es intransable. Claro que este consejo que les voy a dar van a tener algunas dificultades porque no van a tener muchos amigos en el trabajo, pero les prometo que van a andar por la vida muy tranquilos y tranquilas. Si yo permito que en mi espacio alguien hable mal del otro, ahí ya estoy vulnerando los derechos, los míos y los de los otros. Porque si hay algo que hay que tratar de buscar, es ser consecuente. Porque si no, ¿qué significa estar viendo todos estos valores si nosotros transamos nuestros valores? Si uno se pregunta a veces, los animales no se desanimalizan, pero los humanos se deshumanizan. Extraño, extraño. Y nosotros tenemos que ver los dos caminos. Yo siempre, como les decía, o por el camino de la bondad o por el camino de la bajeza humana. Y cuando se nos olvide cuál camino seguir, nos acordamos del cuento de la Caperucita Roja. Y el cuento de la Caperucita Roja nos dice que tenemos que seguir y hacer lo correcto. ¿Qué nos hace que me aislaría? ¿Qué nos hace a nosotros humanos tener conciencia? ¿Qué nos hace a nosotros humanos ser empáticos? Por supuesto que a veces nos equivocamos, pero nos tenemos que equivocar no con intención. Bueno, ahí escribieron amar al prójimo, bueno, la ley Karin, sí. Yo cuando comencé y les hice la pregunta con respecto a todo lo que ha movilizado, cuáles son los hechos que han movilizado todas estas declaraciones, algo que ha pasado siempre en la historia es la violencia.
Y la violencia es física y la violencia es simbólica. Y a veces no nos damos cuenta, pero la violencia a veces está oculta. Yo le voy a dar ejemplos. Como, imagínense decirle a los estudiantes, aquí, estudiantes, no hay nadie inteligente. En este curso no hay nadie inteligente. ¿Qué estamos diciendo ahí? A veces no podemos decir las palabras, pero hay un mensaje oculto que lo puede estar diciendo. Es pasivo, ¿cierto? Y es agresivo. Siguiente. Bueno, como les dije, la violencia simbólica, ¿cierto? La violencia simbólica son las palabras, el mundo simbólico que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros nos movemos por nuestras creencias y a veces hay falsas creencias. Entonces, tenemos que tener cuidado de el valor que tienen las palabras. De seguro más de alguno de ustedes ha escuchado a lo que decía Paulo Freire, que decía, primero hay que leer el mundo y luego la palabra. Que nosotros tenemos que saber leer el mundo. Leer el mundo significa en el espacio donde estamos. Y las palabras, cada uno de ustedes debe tener sus palabras. Sus palabras que van a ayudar a valorar la diversidad. Las palabras que van a ayudar a que tengan ustedes un posicionamiento como personas. Escriban los valores que ustedes son para ustedes intransables y que les van a ayudar a respetar los derechos de las personas. Sí, exactamente. No solo las palabras pueden hacer daño, sino los gestos, bajar la mirada o no mirar, o escribir un correo y no escribir, por ejemplo, si envío un correo y no escribo el nombre de la persona. Abajo no me despido y no coloco mi nombre. Excluir, ¿ya? ¿Esa palabra le gusta o la quiere alejar? El saludar, el lenguaje no verbal, incluir. Aceptar la diferencia, el respeto, la empatía, la cordialidad. El concepto de respeto a mí me gusta mucho. Hay un libro que se llama El respeto, que es de Richard Sennett, y una de las características que uno se gana el respeto de los demás es que si uno tiene un talento, lo tiene que compartir. Imagínense que alguien cante precioso en la municipalidad y que nunca haya cantado. O que alguna persona baile y que nunca haya compartido su baile. O que alguien, no sé, le guste tejer y que nunca le haya enseñado a nadie a tejer. Los talentos se tienen que compartir. Una persona que no sé, sepa buena para cocinar y que nunca haya compartido sus recetas. Entonces, a ver, escríbanme ahí sus talentos. ¿Qué talentos? ¿Y qué talentos comparten? No sé, alguien tiene pintura, sabe de robótica, de mecánica, de flores, tejer, cocinar, bailo, bien, digitar, hoy eso que necesito. Ser buena mamá, repostería, manualidades. Solo piensen en sus compañeros y compañeras de trabajo. Si ustedes encuadernar, oh, qué bueno, Rosa,
Rosa Elena, qué bueno, ese talento. Yoga, ortografía, qué bien. Piensen, la leche asada, qué rico. Comer igual. Piensen en sus compañeros, en sus compañeras. Asaíto, oh, qué rico. Crear, meditación, oh, hay de todo aquí. Deporte, hacer reír. Ya, Mauricio, cuentes un chiste. Ahí hay una palabra, acabo de encontrar una palabra que no es inclusiva. ¿La digo o no la digo? Sí, ya. Una palabra, dar cariño, sí. Así se dice, sí. Pelei, Mai, sí. Una palabra no inclusiva es decir, el resto. El resto significa los que sobran. ¿Dónde está el resto? Significa, ve, me hizo- Hay que decir las demás personas, ¿dónde están? ¿Dónde están los demás compañeros? Pero no el resto. Bueno, continuamos. Hoy que ha pasado rápido el tiempo. Pasó muy rápido. Bien, me gustaría que me escriban ahí qué frases a ustedes, con qué frase se quedan. ¿Qué frase les hizo sentido de los que les hablé yo hoy día y que creen que lo van a poder movilizar en su contexto de trabajo? ¿Qué frase? Trato humanitario, respeto, buen trato, igualdad. En general agradezco las citas que realizó. Empatía por el otro, igualdad, empatía, el ser consciente, trato humanitario, solo por el hecho de ser persona, empatía, autodeterminación, buen trato, lenguaje que construye la realidad, la empatía, respeto, dignidad humana, conciencia. Bueno, qué bueno que amistad, construir, ser consecuente con mis valores, principio de maleficencia, responsabilidad ética, compartir conocimiento, ponerme en el lugar del otro. Epogé. Bueno, la epogé es colocar entre paréntesis mis juicios. Yo tengo que no tener juicios de valor con las personas, especialmente muchas veces como la persona se ve, uno construye una realidad y por esa realidad que construye del otro, perdemos la posibilidad de conocer. Entonces, ustedes también háganse esa pregunta. ¿Saben los talentos que tienen sus compañeros? ¿Conocen los talentos de sus compañeros? ¿Se preocupan? Imagínense que se muere un familiar de sus compañeros. ¿Ustedes se preocupan? Ay, no, es que yo no voy a ir al velorio porque como se me murió mi mamá, yo ahora no quiero ir a ningún velorio y no. Pero ese compañero, esa compañera va a volver. Y si yo no voy al velorio, pero le puedo escribir, le puedo mandar un mensaje,
puedo enviarle con otro compañero, si no quiero ir al velorio, puedo enviarle unas flores hermosas, o cuando vuelva le puedo hacer leche asada, le puedo regalar queque. ¿Cuánto se preocupan ustedes de convivir y compartir? De preocuparse por el otro, de que si lo ven resfriado, no sé, le regalan limones. ¿Cuánto se preocupan que todos los que estamos aquí conectados, todos tenemos historias de vida? Todos tenemos historias. Estoy segura, segura, segura de que cada uno de ustedes tiene una historia que o tiene pena, o tiene tristeza, o está preocupada, o no está durmiendo bien, o está preocupada por alguna enfermedad de algún familiar. Todos somos humanos y humanas. Pero si nosotros no nos conectamos, vamos a perder la posibilidad de acompañarnos. Por supuesto que no con todos y todos los compañeros yo me voy a llevar bien. Eso cuenta para una persona neurodivergente. ¿Cómo se logra esa conexión? ¿Y por qué cree Eric que una persona neurodivergente no puede conectarse? Profe, ¿Sí? hola, soy Diego. Es que delante del computador no puedo ingresar, pero delante, bueno, me decía que el auto ya estaba activado, pero no me escuchaban desde allá, yo sí escuchaba desde acá. Yo tengo una consulta se me quedó dando vueltas en la cabeza sobre las relaciones de las personas que tenían como discapacidad intelectual, ¿Ya? pero que claro que ellos tienen relaciones sexuales y que tienen derecho a amar y todas esas cosas. Em, Mi pregunta es, ¿eso solo pasa entre pares, por decirlo así? Por ejemplo, porque llevándolo a la realidad, es muy difícil que una persona sin discapacidad se fije en una persona que tenga un grave discapacidad intelectual o de cualquier tipo más que nada. Son pocas las personas que miran a la persona antes. Calla el perro, por favor. Y ¿cómo es que se llama? O sea, ven la discapacidad antes que las personas. Aunque todos los que estamos haciendo este curso, em, ¿Quieren cambiar tratemos, esa mirada? sí, puede decir que querramos como mirar desde otro punto de vista la discapacidad. Es difícil eso que usted dice de ponerse en el lugar del otro o de preguntarle al colega de cómo está. Son pocas las personas que lo hacen. Yo ¿Y tengo usted lo hace? discapacidad y no, yo no. No es que sea como poco sociable, pero si uno de repente trata de ser amable con una persona o preguntarle cómo está, ¿qué pasa? Que la otra persona o el núcleo de esa persona, me refiero al campo laboral, eh, miran como o hablan entre ellos que dicen que la persona es como muy metiche o qué le importa cómo estoy yo. Yo prácticamente lo digo porque yo trabajo con muchas mujeres y casi siempre pasa eso de que están en un instante y la colega que trata de ser como simpática o una cosa así es como que ya todo bien, se va la colega y después, ¿y qué le importa esta? ¿Tan metiche que si ni siquiera nos cae bien? Entonces por eso yo trato de no, Y usted se queda en silencio y escucha eso. sí, pues sí es que me voy a meterme yo también, si a la final Bueno, pero hoy día yo eh, le cuento que ahora usted tiene que decir que no, po. no, Tiene prefiero que quedarme colocar ahí. calladito a Bueno, estar, bueno, usted pero ahí eso era lo que ya, le quería decir. gracias. Gracias, Diego. Si igual eso es valioso que usted no, nos comparta lo que usted siente también. Cuando el mundo está en caos, es mejor ser espectador, que los cambios parten de uno. Bueno, los cambios parten de uno y acá de verdad que no hay una receta. No hay una receta
Siempre cuando uno hace un diplomado, ahora están ustedes viviendo este módulo, uno siempre lo que intenta y lo que nosotros hemos intentado con el profesor Fernando hoy día es haber preparado esto para hacerlo reflexionar, para que ustedes piensen y tomen decisiones con respecto a lo que intentan hacer, porque, bueno, uno en el trabajo está muchas horas, entonces también darse la posibilidad de que exista un ambiente de convivencia, un ambiente de respeto, que uno no trace sus valores. Y por supuesto, si uno también quiere cuidar su privacidad de su historia de vida, de su familia, también, pero lo cordial siempre va a permitir estar mucho mejor y por supuesto estar como atentos también y utilizar la palabra comprensión, como tratar de comprendernos porque como les dije, todos tenemos una historia. Bueno, ahí Daniela habla que estuvo, lo cordial no quita lo valiente. Bien. La Wendy, aquí, ¿qué nos viene a decir, Wendy? ¿Ya nos viene a decir buenas noches? No. ¿Estamos bien? Oh, no, buenas noches, no estamos bien, pero también quería comentar, o sea, estoy acompañando acá porque luego viene la sesión Gracias. de preguntas y respuestas y también para incorporar el tema de la orientación de la evaluación general, de la evaluación de la primera evaluación del módulo allí, que sería interesante comentársela a los Ay, compañeros. ¿la podemos proyectar? ¿La pauta? Sí, Ya, sí, sí. súper. Creo que ahí habíamos anotado la cantidad de personas que podían participar, ¿cierto? Sí, sí, por allí la idea es que puedan continuar como con sus equipos del módulo anterior, son equipos de 6 personas y, y pues por ahí está disponible en plataforma, ¿no? Está, bueno, acá está la pauta. La- sí, aquí está la pauta del módulo 2. El producto es una infografía para que ustedes la trabajen en equipos de 6 personas, ¿ya? Y bueno, tiene sus criterios, ahí tiene su rúbrica, el puntaje máximo 6, el puntaje mínimo 0. Y en la infografía, ¿cierto? Que es como un afiche que ahora que uno materializa, ¿cierto? De manera visual, con imágenes, con títulos, con preguntas, de qué manera ustedes, vamos a revisar los indicadores con respecto a la infografía, que en esta infografía, en este afiche, ustedes puedan representar una pregunta, levantar una pregunta que tenga que ver con los principios de la Convención de los Derechos y de qué manera esos principios, de elegir uno, por supuesto, y de qué manera ustedes pueden hacer que ese principio se pueda desarrollar y se destaque de manera plena en la vida, en una persona con una discapacidad. ¿De qué manera ese principio ustedes creen que se puede vivenciar? ¿Ya? No sé, voy a dar un ejemplo. Imaginemos que estamos hablando de que una persona con discapacidad tiene derecho a lo mismo, a un trato digno en el trabajo, por ejemplo. Ustedes pueden ir colocando ahí imágenes de qué manera ese trato digno es en el trabajo. Y ahí, no sé, pueden colocar que está en la oficina y que se puede mostrar, no sé, su escritorio, que tiene la misma calidad del escritorio de su otro compañero, de que si esa persona usa silla de ruedas, que las condiciones, no sé, porque en su trabajo haya una rampa y él pueda movilizarse por todo el edificio. Eso y poder colocar frases. Bueno, también acá en el desarrollo es levantar esa pregunta, plantear algunos desafíos como que tengan que ver con los principios rectores que tiene la Convención de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver los derechos derecho, no sé, a la educación, el derecho al trabajo. Ahí ustedes de esos principios pueden tomar algunos o pueden
tomar varios, unos 2, 3. Las reflexiones que ustedes hagan en ese afiche, en esa infografía, siempre tienen que ser reflexiones constructivas, que aporten, que no sean determinantes, sino que nos den ideas, nos den esperanza, nos provoquen cambio, que ayude a que uno logre con esta propuesta, no sé, lo que uno busca, porque uno lo que busca es que exista una transformación social. Bueno, que esté la creatividad, que ustedes, por ejemplo, pueden representar su región, pueden representar, si a ustedes les gusta la naturaleza, incorporan eso. De cierta manera, siempre cuando uno crea algo, se tiene que plasmar la creatividad de los gustos, los colores. No sé, yo estoy pensando que yo si tuviera que hacer mi infografía, estoy pensando, yo colocaría que se note mi región de la Araucanía, colocaría unas grecas mapuche, con los tonos relacionados con los colores de los árboles nativos. Bueno, eso lo pienso yo porque tiene que ver con lo que a mí me hace sentido, con lo que a mí me da mi identidad, ¿ya? Siempre los trabajos que uno propone tienen que ver con que ustedes también vayan fortaleciendo sus valores, sus ideas, lo que les gusta, y las imágenes también que vayan viendo todo lo que tiene que ver con los compromisos éticos, sociales, con la diversidad humana. Ahí hay un máximo de imágenes, que pueden ser menos, pueden ser 4, 3, máximo 6, que tengan buena calidad, que no tengan marca de agua, que sean pertinentes al contenido, o sea, que no sean caricaturescas ni como muy infantiles, sino que también nos muestren la variedad también de etapas que tiene una persona con la discapacidad, y que bueno, que el lenguaje sea inclusivo, que comprenda, que en el fondo movilice lo que ustedes escucharon hoy día. A ver ahí, pues parece que lo dije todo, ¿sí? Pero como profe, yo no comprendí mucho, porque, o sea, lo explico bien, pero yo por lo menos no comprendí. Cuando no comprendo, hago preguntas aunque parezcan tantas. ¿Lo digo nuevamente? No, es que ya lo voy a preguntar, para que a ver si es que me puedo orientar. Por ejemplo, Ya. usted dice que tenemos que hacer una pregunta Sí, en la relacionada a... infografía, claro, o levantar una pregunta. Yo, por Yo, ejemplo, yo voy a inventar la mía, no me la copien. no, ¿Cómo, cómo logro un trato digno en la municipalidad para mis compañeros con discapacidad? entonces no hay que sacarlo de los derechos Sí, pues, relacionados. claro que sí, pero uno de esos tiene que ver con el trabajo, por eso doy este ejemplo. Ah, Ustedes entonces eligen ahí el que más le tiene que haga ser, es como una sentido. pregunta de investigación más que nada. Exactamente, muy bien, Diego. Entonces, si es como una pregunta de investigación, dígame 4 elementos que debería tener la pregunta. Otro elemento que tenga la pregunta, Sí, 4, ahí son 7, pero diga 4, porque como usted me está hablando de una pregunta de investigación, yo aprovecho de ese conocimiento que usted tiene. pero hay que investigar primero, pues, Ya, pero ¿qué elementos tiene una pregunta? porque yo podría, no sé, preguntar sobre la, no sé, relacionar sobre las barreras de las personas con discapacidad en el trabajo o en una de educación o no sé, ¿qué otra Excelente, cosa? pues, Diego, estamos bien, ¿ves que está comprendiendo? Súper bien. ¿Ya está viendo la luz en el fondo? Sí, no la veo mucho porque soy ciego, pero ahí vamos. Eso, entonces, no puede ver la pauta. No, pero la leo, profe, si tengo un lector de pantalla que me lee todo. Así que no tengo problema en ese sentido de hacer mis trabajos y cosas así. Cuando son Ya, fotos, entonces sí. aprovecheme de preguntar entonces. ¿Sabe, Diego, que usted entonces, usted sí que tiene que aprovechar esa imaginación que tiene? No es que yo quedé ciego hace poco, no nací ciego. Bueno, pero, o sea, entonces, Así que, claro, más que nada era esa mi consulta sobre y sobre usted, cómo por hacerlo. ejemplo, si para usted le es más fácil
escribir palabras más que imágenes, puede hacerlo. No, pero como tenemos un grupo, yo creo que ahí nos arreglamos en grupo. ¿Se trabaja con el mismo grupo de antes o hay que Sí, formar otro esa es la grupo? idea, porque ya como tienen cercanía y todo, eso sería ideal. Ah, ya, ok. Eso era. Ya. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y bueno, los aspectos formales, con el tema de cuidar las medidas que aparecen ahí, que usen el formato de infografía, que trabajen en equipo, que entreguen en la fecha que corresponde, que suban cierto el archivo y que anoten algunas evidencias de las fuentes, por lo menos tres, y las normas APA 6 o 7, que tiene que ver con que ustedes en realidad ahí coloquen los nombres, los apellidos de los autores. eh, También depende de la APA, que algunos pueden poner el apellido, el otro coloca la inicial y el apellido, y el año lo pueden colocar entre paréntesis. Ahí Daniela está levantando la mano. Hola, ¿me Hola, escuchan? hola, Daniela. Sí, se escucha Sí, súper bien. es solo algo, un apartado, pero quería comentarles que justo estaba Diego ahí, que subí unos links, no sé ¿Ya? si, bueno, de interés en realidad, son diversos, son como unas cápsulas ¿Ya? cortitas de distintos temas en realidad, que no sé, atención, está lo del registro social de hogares, bueno, son como 8 o 9 y en una de esas hay uno que tiene relación con la certificación de discapacidad que él había consultado, creo, en la Ah, clase qué anterior, bueno. Gracias, para ver Daniela. en una de esas, son bien explicativas, así que yo creo que Ya. igual lo pueden orientar. Diego, si me estás ¿Y ahí la escuchando. compartió a todos? Sí, están ahí en el, ¿cómo se llama el apartado? Se me olvidó en este momento. En el foro En de el... consultas generales, muchas Exacto, gracias, en el foro. Ya, gracias. Muchas gracias, sí. Daniela. Pero Bueno, son cortitas para que sepan y las pueden mirar. Duran muy poquito, pero dan hartas luces, son bien explicativas. Así que el que las quiera ya. pasar a revisar, deje los links. Gracias, Daniela. Te Muchas estaba gracias. escuchando. Ahí, Así que gracias. ahí, Ah, ok. gracias. Ahí Bueno, parece que Eric escribió, alguien escribió. Muchas gracias, Eric, ahí que nos acompañó. La lectura crítica hacia la mirada de la regla de oro, dado que cumple una idea individualista y utilitarista, el otro como espejo de mi existencia. Manuel Levinas lo critica y propone una alteridad radical en la que se niega nuestra propia identidad y se comprende la del otro como un otro diferente con una existencia alterna, otras concepciones y expresiones culturales, sociales, económicas, etcétera. Ni nosotros ni el otro debería adaptarse a la conveniencia personal, muy a los políticos, jaja. Bueno, eso, les dejo el texto de una lectura interesante. Bien, bueno, lo siguiente, gracias, muchas gracias. Los indicadores también hablan de la prolijidad, que tengan los textos claros, la secuencia lógica, la extensión precisa, coherencia de las ideas, armonía con los colores, con el contraste, los tamaños, las fuentes, los ajustes razonables, accesibles. Con el desarrollo, levantar la pregunta, planteamientos, bueno, ahí está, que se note la reflexión constructiva, el tema de las imágenes y el lenguaje sea escrito que refleje un vocabulario comprensivo e inclusivo. Bueno, ahí con lo que nos menciona Eric, Eric, qué mejor que me haya nombrado Emanuel Levinas, qué maravilloso, porque Levinas nos invita, nos hace una invitación, filósofo, ¿cierto? Que escribió un libro muy lindo que se llama Entre nosotros y también que él nos dice que uno con el otro, que mientras uno mira a la persona, no mira a los ojos, uno mira a través de los ojos. Y que uno mientras más conoce a los otros, más se conoce uno a sí mismo. Y la entrega, dice Emmanuel Levinas, que no es recíproca, que no es que uno no tiene que buscar la reciprocidad, sino que la entrega es asimétrica, que uno entrega sin esperar. Es como
Cuando uno tiene una amiga, un amigo, uno se preocupa, no sé, del cumpleaños, lo acompaña cuando está enfermo, enferma, pero uno no espera que esa persona también haga lo mismo, sino que uno piensa que las otras personas son un regalo, las otras personas son una donación y uno entrega. Y mientras más uno conoce a las personas, mientras más uno tiene vivencias, mientras más uno comparte con las personas, más se conoce a sí mismo. Eso dice Levinas. Así que tremendo filósofo de la alteridad, tremendo filósofo y, y que nos deja ese desafío de conocer, de darnos ese regalo de, dice Levinas, que el otro es como un huésped y que uno debe ser una persona que acoge al otro, que tiene que dar hospitalidad a los otros y que no hacer las cosas como para recibir algo a cambio, sino que dar solamente, entregar. Lindo, lindo, buen autor. Bueno, también aprovecho de mencionar, ahí está Cecilia levantando la mano. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que con respecto al trabajo y a la pauta que estábamos revisando, no entendí muy bien como el punto del 2 de desarrollo, que dice plantea desafíos con respecto a la implementación de los 8 principios rectores de la Convención. Claro, los 8 principios rectores, revisar de ahí y tomar unos 2 como ideas con respecto a los principios rectores. Por ejemplo, uno que dije como el ejemplo de que tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la dignidad, tenemos derecho a la igualdad de los Pero, derechos. Entonces, uno pero de esos tomar y qué desafíos se pueden hacer. ¿Cuáles desafíos? Colocar frases que nos inviten a esos desafíos relacionados con mi pregunta, por supuesto. ya, a eso iba, tiene que ser relacionado a la pregunta anterior. Sí, relacionado con la pregunta. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano, parece, o no? ¿Francisca? Sí, hola, buenas noches, Hola, profesor. hola. Sí, era un poco parecido a lo que preguntó la compañera recién. Es que era para saber si entendí bien lo que hay que hacer. Estábamos conversando ahí un poquito con mi grupo, que estábamos un poco confundidos. En el fondo, en esta infografía planteamos esta pregunta a raíz de estos 8 principios, ¿cierto? Claro, y ahí ustedes pueden elegir 2, 3. Ya, claro, para desarrollar ojalá unos 2 o 3 según lo que dice en la pauta. Entonces, esta pregunta debería, Porque en perdón, el fondo estos 8 principios acá. favorecen a que la persona se desarrolle integralmente. Claro, por lo tanto, la pregunta debería englobar, digamos, o sea, debería ser lo más, ¿cómo se llama? Debería abarcar al menos Lo más estos global. 2 o 3 principios, o debería O ser lo desarrollarlos suficientemente después en algunas amplia, imágenes. debería ser lo suficientemente amplia para que las respuestas Den a le den, esos principios digamos, rectores. van a contestar, digamos, a partir de estos 3 que elijamos o algo así, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesora. Muy buena su clase. ¿Le gustó? Qué bueno, Francisca. Súper, súper, Gracias. gracias. Eh, es Profe, solamente una infografía, yo otra pregunta. María Para Fernanda. recalcar todo lo que estábamos comentando y lo que ha estado hablando sobre, digamos, este trabajo, lo que estaba entendiendo. La Debemos escucho, elegir María Fernanda, tan motivada a hacer el trabajo. Tengo unas ganas de revisar ese trabajo después. sí, no, sí, estamos ahí con Francisca y con los demás, ya lo tenemos casi listo. ¡Ah! Todo bien nomás. Me alegra, me alegra. Ya, Sí, 2 o 3 principios, ¿cierto? Elegimos, hacemos una pregunta relacionada con estos principios elegidos, ¿cierto? Debemos proponer cómo implementar, digamos, estos desafíos, estos principios, ¿cierto? ¿Cuáles serían los claro. desafíos para esta implementación? Sí. Tenemos que poner reflexiones finales y obviamente usar imágenes, incluir las citas en APA 7, ojalá 3 fuentes, dice 3 fuentes me parece, sí,
Y no sé si algo se me escapa. ¿Está bien? ¿Va en esa línea? Excelente, excelente. Y más encima, como esto Ya, queda grabado, después sus compañeros la van a escuchar a usted. ya. Gracias, María Ojalá, Fernanda. así es. Así es, chiquitita. Ya, para que ahí ya lo tengamos listo. Así que muchas gracias, profe. Solamente quería corroborar toda la información porque estaba anotando de a poquito. Entonces quería corroborar si era todo así o si estábamos totalmente haciendo algo al revés. Ya, Sí, así bueno, que les agradezco igual la energía, como que la transmiten, igual me siento muy contenta de también acompañarlos hoy día. Y bueno, también desafiarlos, pues, desafiarlos a ir creando mayor conciencia, más sensibilización, sí, sensibilización, a, a que llegue un momento cuando nos volvamos a encontrar, si es que a ustedes la palabra discapacidad les gusta o no les gusta, esas tareas se las dejo para que sigan reflexionando. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de las películas. Hay películas que ahí la vamos a buscar y ahí Wendy después me puede ayudar a poder subir esas, las voy a nombrar igual, ¿ah? A mí me gustaría igual que las vieran. Hay películas, por ejemplo, de La Fontrier, que se llama Los Idiotas. Hay otra película ¿y que se eso? llama Los Caballos Borrachos, ¿ya? Eh, esas dos películas yo los invito a mirarlas para, para ampliar la mirada, porque cuando uno estudia, cuando uno se perfecciona, cuando uno bueno, Rodrigo ahí está recomendando Temple Grandin, claro, también pueden mirar esa Ah, pero esa la película recomiendo. de cierto pensamiento visual para las personas que quieren Sí, le aprender está viendo mucho, sí. sobre las personas que Como que tienen, bueno, los kurdos tienen todo tipo de trabajos para sobrevivir y ahorrar. no sé qué pasó, para, por ejemplo, la película de Temple Grandin, para las personas que quieren conocer cómo piensa una persona con la condición del espectro autista, que tiene un mundo simbólico diferente, así que también pueden mirarla, atreverse. Y bueno, una película que es actual, que se llama Goyo, que es una película de una persona con el espectro autista que es argentina. Atreverse a mirar películas para ver qué tan empáticos y empáticas son ustedes y si la palabra discapacidad todavía tenemos que seguirla alimentando. Buenas noches, me están diciendo. Creo que también tengo que Claudita, decirle buenas noches o no sé si hay preguntas. Clau, Amor en el espectro. Ah, eso no lo he Claudita, visto. Clau, Ya, Clau, Fernando, acá, aquí está. Fernando. Bueno, voy a prender la cámara. Oye, Yo me agarro el micrófono, Fernando, ya, no, disculpe. es que estoy un poco ansioso, entonces no me quiero esperar a la próxima semana. Yo vengo llegando de Purén, una comuna, Purén Indómito, no sé si ubican Sí, ahí Julián. ese territorio que es precioso. Eh, Hoy día estuvimos durante toda la mañana haciendo un taller sobre resiliencia territorial frente al riesgo de desastres socionaturales. Y fuimos con una colega de nosotros que es vulcanóloga, ¿ya? Y nos tocó trabajar hoy día con personas que eran principalmente sobre los 60, sobre los 65 años. Y también dentro de esta misma lógica que nosotros estamos instalando en este diplomado de la co-construcción, se generaron espacios de encuentro y de diálogo súper interesantes, porque finalmente cumplimos distintas funciones y tenemos distintos roles. Nosotros estamos en la academia y la academia tiene una función con la investigación, con la docencia. Ustedes trabajan en gobiernos subnacionales que tiene que ver con la territorialización de políticas públicas, la implementación de políticas públicas. Y estos elementos no son excluyentes entre sí, son complementarios entre sí. Entonces, la invitación que Claudia está haciendo hoy día es que a partir de esta pauta, que son los contenidos o las formas mínimas, porque necesitamos evaluar de una u otra forma, ustedes también abran todo el abanico de opciones. Y cuando hablamos de estos principios rectores de la convención, ustedes se van a dar cuenta que se cruzan, ¿ya? Finalmente y que no son tampoco tan excluyentes unos de otros y que son más bien complementarios, secuenciales, en algunos territorios unos son prioritarios, otros no tanto, en fin.
Lo que nosotros queremos hacer aquí y en este módulo y en este diplomado es una invitación a que ustedes desplieguen sus talentos, desplieguen sus conocimientos, que podamos compartir estos saberes que nos permitan a nosotros ir construyendo de forma conjunta caminos para sociedades más inclusivas, más participativas, más democráticas. Hoy día yo les decía a las personas de que uno de nuestros roles como universidad es generar mayores niveles de conciencia respecto a algunos temas, pero que desde la universidad nosotros lo podemos hacer con ciencia, ¿ya? Por Sí, así pues, decirlo. Quizás nosotros no somos, nosotros no ejecutamos política pública y podemos quizás influir en la construcción de políticas públicas, pero nosotros no diseñamos política pública, eso quizás queda para el Estado, gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera. Pero en cierta forma somos complementarios. Entonces, la invitación hoy día es a que revisen la pauta, pero que esta pauta no los encapsule a ustedes o no les ponga límites. Lo que queremos es que ustedes desplieguen el abanico de conocimientos que tienen adquiridos y que eso los plasmen dentro de este instrumento. Entonces, no se limiten. qué No, bueno. este no es un espacio de restricciones, es un espacio de creación y siéntanse con la libertad. Evidentemente hay que cumplir ciertos aspectos formales de la formación, pero desplieguen sus talentos y nosotros vamos a estar muy dichosos de poder revisar esta información. Así que váyanse con mucho ánimo de esta sesión y bueno, les retroalimentaremos sus propuestas con nuestros análisis también y así se va construyendo sociedad en base al diálogo y a los puentes de encuentro que tenemos nosotros, al menos desde la Universidad Católica de Temuco, como misión construir. Muchas gracias, Fernando. Sí, pues nuestra Universidad Católica, el centro es la persona, así que a movilizarlos, a ir creando conciencia y a volar y a volverse creativos, lo máximo, creativas, y nos volvemos a encontrar. No sé si hay alguna pregunta o ya. Wendycita, Bueno, creo que no hay más preguntas, pero acá se han estado despidiendo, agradeciendo la clase, y bueno, de mi parte también Gracias a ustedes agradecerle a por las su profes paciencia. y a los participantes, estuvieron hoy muy, muy activos. Bueno, eso ha sido un clima muy rico y que saben que este es un espacio justamente para este intercambio. Así que bueno, buenas noches a todas y a Ya. todos. sí, Gracias, Geraldine, Wendy. que tengan una bonita semana, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Ya, se cuidan, disfruten. Oye, espero estar, espero,